Como establecería la investigación más tarde, todo comenzó por su rostro. Se parecía demasiado a alguien, a su madre, y eso fue suficiente para que el 14 de junio de 2021, en urgencias del Hospital Distrital de Novoaninskaya, ingresara sin conocimiento alguien que apenas tenía 6 años. A su lado estaban el padre y la madrastra. Ella explicó a los médicos que aproximadamente una semana antes había caído de un árbol, estaba jugando en el patio y tuvo un mal aterrizaje. Pensaron que se le pasaría solo. Nada grave, cosas que pasan. Los médicos lo examinaron y comprendieron que no se le iba a pasar. Traumatismo cráneoencefálico cerrado, hemorragia subdural, edema, desplazamiento de estructuras intracraneales. Eso no era una caída de un árbol, era algo completamente distinto. Lo trasladaron a la UCI, pero nunca recobró el conocimiento. Esa misma noche ya no estaba entre nosotros, Yutor Galushkinsky. 867 habitantes según el último censo, distrito de Novoaninsky, un lugar donde todos se conocen, donde las noticias se propagan más rápido que los propios eventos. Pero precisamente esta historia no se conocía en su totalidad, o más bien, no todo lo que realmente había detrás de ella. Los investigadores iniciaron las pesquisas, inspeccionaron la vivienda, interrogaron a los vecinos. Los vecinos contaron que de esa casa se escuchaban gritos regularmente, no una ni dos veces, sino de forma constante. Lo habían visto en la calle sin ropa abrigada, incluso en épocas de frío. No entraba a la casa, simplemente no lo dejaban pasar. Parecía delgado, atemorizado, completamente diferente a los demás. En la familia había 5 menores, pero las preguntas las generaba solo uno de ellos. Nadie llamó a la policía, nadie presentó una denuncia. El Hutor no es la ciudad. Aquí no es costumbre meterse en asuntos ajenos. Aquí se dice que los padres saben mejor cómo criar a sus hijos. El caso fue recalificado. Artículo 117 del Código Penal sobre la aplicación sistemática de violencia. Incisos G y E de la segunda parte, relativos a una víctima manifiestamente indefensa, en situación de dependencia material o de otra índole respecto al culpable. La madrastra fue detenida, el padre también. Pero a él no llegaron a interrogarlo. Pocas horas después, cuando quedó claro que la verdad saldría a la luz, decidió quitarse la vida. Solo quedó ella. La investigación comenzó con los interrogatorios. Los primeros en ser convocados fueron quienes vivían al otro lado de la valla, cruzando la calle, a 2 casas de distancia. Los vecinos hablaron. Unos escuchaban llanto con regularidad, casi como si tuviera horario. Otros notaban que tenía un aspecto completamente diferente al del resto de la familia. Delgado, callado, con una mirada de animal acorralado. Algunos recordaron que en una ocasión se había acercado a su cerca y pedido comida. Simplemente se acercó y pidió. Nadie llamó. Ni una sola vez en año y medio. ¿Por qué? Las respuestas se parecían entre sí. Ellos sabrán lo que hacen. No queríamos meternos en familia ajena. Teníamos miedo de estropear la relación. Creímos que era un asunto interno. Los investigadores lo registraron todo. El cuadro comenzó a tomar forma. No fue un accidente, fue un sistema, prolongado, metódico, invisible para quienes no querían ver. La versión de la madrastra se desmoronó en las primeras 24 horas. La pericia médica demostró que la lesión craneal no pudo haberse producido por una sola caída una semana antes. Los hallazgos apuntaban a impactos repetidos en la misma zona con distintos intervalos. Había lesiones antiguas, indicios de daño sistemático. El caso fue transferido al Departamento de Investigación Distrital, pero la instrucción ya tenía claro: aquí no solo hay agresiones, sino consecuencias que llevaron al menor a la UCI de la que ya no saldría. Se inició la reconstrucción cronológica. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué hizo? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Por qué nadie intervino? ¿Por qué precisamente él? En la familia había 5 menores, el hijo de la madrastra de su primer matrimonio, las 2 hijas del padre de su primer matrimonio, una hija en común nacida en julio de 2019, y él, también del primer matrimonio del padre.
los únicos tratados de manera diferente. La investigación comenzó a buscar la causa y la encontró en las propias declaraciones de la madrastra. Ella tenía un hijo de su primer matrimonio. Él tenía 3 hijos, 2 hijas y un varón. Su primera esposa había fallecido para entonces. La nueva familia se instala en el Hutor Galushkinsky. A primera vista, una historia de segunda oportunidad. Un viudo encuentra a una mujer que podría convertirse en apoyo para sus hijos huérfanos. Una mujer encuentra un marido y una familia numerosa, una casa, un hogar, estabilidad. Todo lo necesario para una vida normal en un lugar donde todos se conocen. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Al menos eso es lo que recuerdan vecinos y familiares de ese periodo. La familia parecía normal, numerosa, sin holgura económica, pero completamente normal. En julio de 2019 nació la hija en común. La familia obtuvo oficialmente el estatus de familia numerosa. Eso implicaba beneficios, prestaciones, atención de los servicios sociales. Pero esa atención resultó meramente formal. La familia no figuraba en ningún registro. Para los servicios de protección de menores, eran simplemente una familia numerosa, sin quejas, sin señales de alerta, sin motivos para inspecciones. Nadie realizó visitas sin previo aviso. Nadie habló con los vecinos. Nadie observó cómo vivían realmente esos 5 menores. Y dentro de la casa ya había empezado la diferenciación. La madrastra criaba a 4, su propio hijo, las 2 hijas del marido y la hija pequeña que tenían en común. Según los testimonios y los materiales del caso, los alimentaba, los vestía, se ocupaba de ellos. Una madre normal, una madrastra normal. Pero había otro hijo del marido, de su primer matrimonio. Tenía 5 años cuando todo comenzó, 6, cuando todo terminó. Con él era completamente diferente. La investigación estableció que la madrastra desarrolló un odio hacia ese menor en particular, no de inmediato, no el primer día, pero hacia enero de 2020 ese odio se había convertido en acción. No tenía su origen en el comportamiento del hijastro, ni en su carácter, ni en lo que hacía o dejaba de hacer. La causa estaba en su rostro. Se parecía a su madre más que sus hermanas. Los mismos rasgos, la misma mirada, la misma forma del rostro. Cuando la madrastra lo miraba, no veía a su hijastro, veía a la mujer que había estado antes que ella, a la fallecida, a aquella cuyo lugar había ocupado. Y no es una metáfora, es la formulación que figura en los materiales del caso. El origen del odio hacia el hijastro fue su parecido físico con su madre biológica, celos irracionales hacia alguien que ya no existía, que no podía responder, que no podía defenderse, que ni siquiera podía saber lo que le estaba ocurriendo a su hijo, pero seguía existiendo en los ojos del pequeño, en sus rasgos, en su imagen. Cada vez que la madrastra lo miraba, veía un recordatorio de que el marido había amado a otra, de que esos 3 menores no eran suyos, de que ella era la segunda. Las 2 hijas del marido probablemente también se parecían a la fallecida, pero no tanto. O la madrastra no lo percibía, o había aprendido a no notarlo, pero a él no pudo ignorarlo. Su rostro se convirtió para ella en un detonante constante, cotidiano, insoportable. En enero de 2020, el odio dejó de ser solo un sentimiento, comenzó a convertirse en acción. Pero la madrastra no actuó sola de entrada. Primero preparó el terreno. De forma sistemática, día tras día, fue creando en el marido sentimientos de indiferencia y crueldad hacia su propio hijo. El tribunal establecería más tarde que le inculcó esos sentimientos. Es una cita literal de la sentencia. ¿Cómo se manifestaba eso en la práctica? Probablemente como conversaciones cotidianas, como quejas. Es caprichoso porque su madre lo crió así. No obedece, lleva sus genes. Lo miro y la veo a ella. Día tras día, semana tras semana, el padre empezó a cambiar. Quien debía protegerlo se convirtió en cómplice. Quien representaba el último vínculo con una vida normal, rompió ese vínculo por sí mismo. A finales de enero de 2020, la preparación había concluido. Comenzaron las agresiones.
Desde enero de 2020, las agresiones fueron sistemáticas. Los materiales del caso documentan que lo golpeaban con correa, palos y cubos de metal. Y tenía solo 6 años. Y los dos lo golpeaban, la madrastra y el padre, ese mismo que ella había reformateado, que había dejado de ver en él a su propio hijo, y también lo veía como una fuente de irritación, un recordatorio del pasado, un problema que había que resolver. ¿Por qué lo golpeaban? El tribunal estableció que era por cualquier motivo o directamente sin motivo alguno, simplemente porque su rostro provocaba rabia en la madrastra, simplemente porque existía, porque ella podía hacerlo, año y medio, desde enero de 2020 hasta junio de 2021, 18 meses, 540 días. Pero las agresiones no eran todo. Encontró métodos que no dejan hematomas visibles, difíciles de percibir, fáciles de negar. El hambre. No siempre lo alimentaban junto a los demás. A veces simplemente observaba cómo comían los otros. A veces directamente no aparecía en la mesa, de forma intermitente, para no llegar al extremo, pero para que no olvidara cuál era su lugar. El frío. En época de bajas temperaturas lo sacaban al exterior sin ropa. El Hutor Galushkinsky, en la región de Volgogrado. En invierno, entre 15 y 20 grados bajo cero. Estaba en el frío sin abrigo. No lo dejaban volver a entrar. Los vecinos lo veían. Lo recordaron después en los interrogatorios. Sí, lo veían. Sí, estaba allí, sin ropa abrigada. Pensaban que lo habían castigado por algo. Cosas que pasan. Como consecuencia de la exposición sistemática al frío, desarrolló enfermedades. ¿Cuáles exactamente no se especifica en los materiales públicos del caso, pero aparecieron? Su organismo comenzó a ceder. Tenía solo 6 años y no lo llevaban al médico, no lo mostraban a nadie, lo mantenían dentro, en un espacio cerrado, un sistema donde ya era culpable por haber nacido, por haber sobrevivido y por parecerse a quien la madrastra odiaba. Año y medio y nadie intervino. En cuanto a lo que ocurría alrededor, nadie informó porque informar significaba intervenir, e intervenir aquí no era la norma. Esa regla funcionó sin fallos hasta que fue demasiado tarde. Después, cuando todo terminó, los vecinos declararon, detalladamente, con precisión, con fechas y detalles. Recordaron todo lo que habían visto y escuchado durante esos 18 meses. Colaboraron con la investigación, ayudaron a reconstruir el cuadro completo. Pero para cuando lo hicieron, ya no había nadie a quien ayudar. Quien hubiera necesitado esa llamada año y medio antes, ya no podía contar nada por sí mismo. El 12 de mayo de 2021, el primero de los 3 impactos que terminarían en la UCI. El patio de la casa, un camino de hormigón, la madrastra cerca. ¿Qué ocurrió exactamente entre ellos en ese momento? Los materiales del caso lo refieren brevemente. Ella lo empujó con fuerza y él cayó de espaldas, con la nuca directamente sobre el hormigón. La nuca quedó abierta. Estaba tendido en el camino de hormigón con la cabeza herida. La madrastra lo observó y tomó una decisión. No lo llevó al hospital. ¿Por qué? El tribunal estableció que tenía miedo de que allí descubrieran las marcas, de que empezaran a hacer preguntas, de que saliera a la luz todo lo que ocurría en esa casa. Hematomas, marcas de correa, de palos, de cubos de metal, desnutrición, consecuencias de la exposición prolongada al frío. Una sola visita a urgencias y todo el sistema que habían construido durante año y medio se derrumbaría en un instante. Eligió no ir. Le vendó la herida a ella misma, con lo que tenía y como pudo. Probablemente con una venda, sin antisépticos, sin puntos, sin examen médico adecuado. Una laceración occipital y un vendaje casero en lugar de atención médica. Se quedó en casa con la herida sin suturar en la cabeza, con el dolor que nadie iba a aliviarle y con la madrastra que acababa de empujarlo contra el hormigón. Seguían sin llevarlo al médico porque allí estaban las preguntas, los facultativos que saben mirar, y eso lo acabaría todo. Continuaron esperando, confiando en que solo se le pasaría, que todo quedaría en nada, que nadie se enteraría. El 27 de mayo llegó el segundo impacto y todo empeoró.
27 de mayo de 2021, 15 días después de la caída sobre el hormigón. La herida en la nuca seguía sin sanar, sin puntos, sin tratamiento adecuado, sin ningún tipo de atención médica, una laceración abierta que se mantenía en casa con la esperanza de que sola se resolviera. Ese día fue el padre quien lo agredió, primero con una correa. Ya era algo cotidiano, lo había hecho durante año y medio, desde que lo convencieron de que era lo correcto. Después lo agarró de la cabeza y la golpeó contra el marco de la puerta, en la misma herida, en el mismo occipital, exactamente en el lugar que ya estaba lesionado. Nuevas marcas de daño. La laceración sin suturar sufrió un traumatismo adicional, aún más grave que el primero. Tampoco esta vez lo llevaron al médico. De nuevo le pusieron un vendaje en casa y lo dejaron así, sin examen, sin atención, sin posibilidad alguna de tratamiento adecuado. Dentro de su cabeza comenzaba a ocurrir algo que nadie en el exterior podía ver. Un nuevo traumatismo en el mismo lugar no es solo dolor. Es una acumulación de lesiones, lo que los médicos luego denominarían traumatismo craneal cerrado por impacto contuso, lo que llevaría de forma progresiva a una hemorragia subdural, un proceso que ya no podía detenerse sin intervención médica urgente. Por fuera, todo parecía casi igual. Caminaba, hablaba, existía, se quejaba de dolor de cabeza. ¿A quién le importaba eso en esa casa? ¿Quién iba a escucharlo? Si ya lo consideraban un problema. Pasaron otros 17 días, durante los cuales dentro de su cráneo se desarrollaba lentamente una catástrofe real. El 30 de junio llegó el tercer impacto, y fue el último. El 30 de junio de 2021, el padre lo golpeó en la cabeza con el puño. La tercera vez en 32 días, en la misma cabeza, en la laceración sin cicatrizar, que ya había recibido 2 impactos previos. Primero la correa, luego el marco de la puerta. En el interior ya se desarrollaban procesos que nadie veía ni quería ver. Un puñetazo en la cabeza a un niño de 6 años. Lo que ocurrió después está documentado en los materiales del tribunal con precisión horaria. La noche del 13 al 14 de junio. Prácticamente no durmió, lloraba. Se quejó toda la noche de fuerte dolor de cabeza y mareos. Hora tras hora, en la casa había adultos y otros 4 menores. Todos veían lo mal que estaba. Y nadie llamó a urgencias, nadie marcó 3 dígitos, nadie decidió que ya era momento de pedir ayuda. Por la mañana empezó a sentir náuseas, después vino el vómito. Son síntomas clásicos de un traumatismo craneoencefálico grave, algo que cualquier sanitario reconocería en un minuto. Una señal que grita, dentro de la cabeza, una catástrofe. Se necesita atención urgente. Y aún así no lo llevaban al médico. Pasaba el tiempo. Cerca del mediodía salió al patio y se sentó en el cajón de arena, y allí perdió el conocimiento. Solo entonces el padre lo llevó finalmente al hospital distrital de Novoaninskaya. 32 días, 3 impactos en la cabeza, una herida sin suturar, una noche de llanto y dolor, una mañana de vómitos, y solo la pérdida de conciencia en el cajón de arena fue lo que les hizo pedir ayuda. El 14 de junio, a última hora de la tarde, ingresó sin conocimiento. A su lado estaban el padre y la madrastra. Los médicos lo examinaron. El diagnóstico, que luego figuraría en todos los materiales del caso: traumatismo craneal cerrado por impacto contuso, hemorragia subdural, edema y herniación cerebral. La herniación ocurre cuando las estructuras se desplazan dentro del cráneo, cuando la presión es tal que el cerebro literalmente cambia de posición, cuando ya casi no se puede hacer nada porque el tiempo se ha perdido irremediablemente. Lo trasladaron a la UCI, donde permaneció hasta la tarde, sin conocimiento, sin posibilidades de salir adelante. Mientras tanto, la madrastra daba explicaciones al personal y a los investigadores. La versión estaba preparada de antemano. Cayó de un árbol aproximadamente una semana antes. Estaba jugando en el patio, se subió a él y tuvo un mal aterrizaje. Desde entonces se quejaba de la cabeza, pero pensaron que se le pasaría solo. Un accidente. Nadie tiene la culpa. Así pasó.
Habló con calma y seguridad, como si lo hubiera ensayado, como si supiera que ese momento llegaría algún día y se hubiera preparado con antelación, una historia elaborada que debía explicarlo todo y cerrar cualquier interrogante. Los médicos anotaron sus palabras, los investigadores también, luego verificarían cada detalle. Al anochecer del 14 de junio, el menor perdió la vida en la UCI. Habían pasado 32 días desde el primer impacto, año y medio desde el inicio del daño sistemático, y casi 3 años desde que su padre se casó con esa mujer. La investigación comenzó a trabajar esa misma noche. Inspección de la vivienda, interrogatorio de vecinos, verificación de la versión del árbol, y esa versión empezó a desmoronarse al día siguiente. Los vecinos contaron a los investigadores lo que habían visto y escuchado durante año y medio. Todo ello resultaba completamente incompatible con la imagen de un accidente durante un juego. La pericia médica añadió detalles que destruyeron definitivamente esa versión. El carácter de la lesión craneal no se correspondía con una sola caída. Las lesiones indicaban impactos repetidos en la misma zona, con diferentes intervalos. En el cuerpo se hallaron lesiones antiguas, indicios de daño sistemático, así como un estado de desnutrición y afecciones derivadas de una exposición prolongada al frío. La madrastra fue detenida. El padre también. Ambos debían responder por todo lo ocurrido en esa casa. Pero con el padre sucedió algo que la investigación no esperaba. Cuando comprendió que la verdad saldría a la luz, cuando quedó claro que los vecinos habían hablado, que la pericia lo mostraría todo, que la mentira del árbol no había funcionado, tomó una decisión. Ese mismo día, en las primeras horas tras su detención, el padre decidió quitarse la vida. El proceso penal contra él fue sobreseído. Ya no había a quién perseguir. Es importante entender lo que eso significó para el caso. Quien propinó los golpes con el puño, con la correa, quien lo estrelló contra el marco de la puerta, ya no podía ser llevado ante la justicia. Quien lo agredió esa noche del 30 de junio ya no comparecería ante ningún tribunal. Y quedó solo ella, la que inició todo esto, la que odió al hijastro por su rostro, la que convirtió al padre en cómplice del daño sistemático infligido a su propio hijo. A ella le esperaba el juicio, y la investigación continuó reuniendo material, ahora únicamente contra ella. En algún momento del proceso, los materiales del caso revelaron un hecho que cambió toda la perspectiva. Los servicios de protección de menores ya lo sabían, no después de la tragedia, sino antes de que lo ingresaran sin conocimiento en el hospital, antes de que perdiera la vida, antes de que el padre tomara su fatídica decisión. El sistema había funcionado, alguien lo había visto, alguien había dado la voz de alarma, alguien había llegado hasta los tribunales, y el tribunal había denegado la solicitud. ¿Por qué? La formulación del material del caso es la siguiente. La madrastra trataba bien a los demás menores, pero no al hijastro. Pero el tribunal observó a los otros 4 y decidió que, si con ellos todo iba bien, la situación en general era aceptable. 1 de 5. A uno lo golpean, lo privan de comida, lo sacan al frío sin ropa, a los 4 restantes no. Y el tribunal eligió mirar a los 4, a quienes estaban bien. Desestimaron la demanda. La madrastra siguió en la casa, continuó haciendo lo que hacía, siguió golpeando, privando de alimento, exponiéndolo al frío. El tribunal le dio ese derecho con su denegación, y el sistema lo vio y decidió no intervenir, no porque no hubiera motivos, lo sabía, y eran suficientes para que la tutela llegara al tribunal con una demanda de privación de derechos parentales. Pero el tribunal decidió otra cosa. Observó los documentos, los indicadores formales y a los 4 menores sin problemas. Cerraron el expediente. Este es, probablemente, el hecho más aterrador de toda esta historia. No que los vecinos guardaran silencio, pues la debilidad humana y la tradición de no meterse en lo ajeno son comprensibles. No que el padre se convirtiera en cómplice, lo cual también es explicable, por mucho que resulte horrible y repugnante, porque lo quebraron, lo reformatearon, lo pusieron en contra de su propio hijo, sino que el sistema funcionó y aún así no ayudó.
Vieron el problema, presentaron la demanda, el tribunal examinó los materiales y la denegó, de forma formal, legal, siguiendo todos los procedimientos, un documento que podía archivarse en el expediente, y tras esa denegación, meses más agresiones con correa, palos, cubos de metal, hambre cuando observaba cómo comían los demás, frío cuando los sacaban sin ropa bajo cero, y el desenlace en la UCI del hospital de Novoaninskaya, del que ya no salió. El Tribunal Distrital de Novoaninsky dictó sentencia contra la madrastra. El mismo tribunal, en el mismo distrito donde en su día le habían denegado la privación de derechos, reconoció su culpabilidad, mostró arrepentimiento, prestó declaraciones detalladas, explicó sus acciones, lloró o aparentó llorar. Solicitó clemencia al tribunal, alegó las circunstancias, el arrepentimiento, que tenía otros hijos a quienes criar. La sentencia: 4 años y 6 meses de privación de libertad en régimen ordinario, por año y medio de daño sistemático, por el hambre cuando observaba cómo comían los demás, por el frío cuando la sacaban bajo cero sin ropa, por los 3 impactos en la cabeza en 32 días, por no haber llevado al hospital el 12 de mayo cuando aún había tiempo, por haber perdido la vida en la UCI sin haber recobrado el conocimiento. 4 años y medio. Por todo eso, pero aún hay más. En el momento de la sentencia, la condenada tenía 2 menores a su cargo: su hijo del primer matrimonio y la hija en común con el fallecido marido. En el momento de la sentencia, la pequeña tenía apenas 2 años. El tribunal aplicó la suspensión del cumplimiento de la pena hasta que la hija menor cumpliera 14 años. 2 años más 12 son 14, es decir, una suspensión de 12 años hasta 2033. Lo que eso significa en la práctica: la mujer condenada por aplicación sistemática de violencia, cuyo hijastro de 6 años ingresó en la UCI y no sobrevivió, salió de la sala del tribunal en libertad y sigue en libertad hasta hoy. Criará a sus hijos, esos mismos por cuya causa le concedieron la suspensión. Vivirá en ese mismo Hutor o se mudará a otro lugar, eso se desconoce. Será libre, caminará por las calles, comprará en las tiendas, se cruzará con los vecinos, llevará una vida normal. La sentencia podía ser recurrida, no entró en vigor de forma inmediata. Si la defensa o la acusación lo hicieron, no hay información al respecto en fuentes abiertas. Se desconoce si alguien intentó obtener una pena real sin suspensión. Se desconoce si se planteó la cuestión de si era conveniente confiarle la crianza de los hijos que le quedan. Pero el resultado es conocido. Sigue en libertad y lo estará durante muchos años más, hasta que su hija menor cumpla 14. Quien tenía apenas 6 años perdió la vida en la UCI el 14 de junio de 2021. Causa: traumatismo craneal cerrado por impacto contuso. La investigación estableció año y medio de daño sistemático, 3 impactos en la cabeza en 32 días, negativa deliberada a buscar atención médica cuando aún era posible hacer algo. El padre decidió quitarse la vida al comprender que la verdad saldría a la luz. El proceso penal contra él fue sobreseído. Quien propinó los golpes con el puño y quien lo golpeó contra el marco de la puerta nunca comparecerá ante la justicia. La madrastra fue condenada a 4 años y 6 meses en régimen ordinario. Obtuvo una suspensión de 12 años hasta que su hija menor cumpla 14. Salió de la sala del tribunal en libertad y sigue criando a sus hijos. Así pues, está en libertad con sus hijos hasta 2033, cuando su menor cumpla 14 años. Si para entonces no ha prescrito el plazo, si es que alguien lo recuerda. Y él ya no está. Desde la noche del 14 de junio de 2021. Tenía 6 años y se parecía demasiado a su madre. Gracias por haber visto este video hasta el final. Escribid en los comentarios lo que pensáis sobre esta historia. Dad like, suscribíos a nuestro canal. Hasta pronto.